Eh, bueno, vamos a aclarar un poco el tema del instructivo dictado por la Oficina Nacional de Presupuesto, adscrita al Ministerio del Poder Popular para Economía, Finanza y Comercio Exterior, y que se denomina Instructivo para el proceso de ajuste del sistema de remuneración de la administración pública, convenciones colectivas, tablas especiales y empresas estratégicas, que tiene fecha 22 de marzo del 2022. Y este instructivo se aplica después del anuncio del presidente de la República con el pretexto de implementar el aumento de salario oficial. Recordemos que ese aumento de salario fue el 3 de marzo del 2022. Sin embargo, el aumento no se aplicó porque el instructivo vulnera y viola las garantías constitucionales previstas en los artículos 21, 25, 26, 27, 87, 89 y 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con respecto a la igualdad, el derecho a la igualdad, la tutela judicial efectiva, el derecho al trabajo, a recibir ingresos, remuneraciones y salario digno y suficiente, y demás, y además el derecho muy importante que lo explicaremos en detalle inmediatamente. Es un hecho público y notorio que, bueno, ese instructivo fue publicado y aplicado además. La Oficina Nacional de Presupuesto hizo este instructivo para ajustar, como lo dice su nombre, el sistema de remuneración de la administración pública, de las convenciones colectivas, de las tablas especiales y empresas estratégicas, aplanando y uniformando por medio de un simple acto administrativo, una norma de carácter sublegal, todo el andamiaje constitucional y de reserva legal instituido para estos fines. Es decir, a través de un acto de rango sublegal, violaron no solo la Constitución, sino que además violaron el principio de reserva legal. El instructivo aplanó y uniformó los sistemas establecidos en esos regímenes especiales, tanto el funcionarial como el ordinario, sus especificidades en los distintos sectores, ámbitos y materias, salud, educación, seguridad social, así como las diversas convenciones colectivas. Es decir, ¿qué hicieron? Uniformaron para toda la administración pública con este instructivo, pero en vez de uniformar las tablas tal cual como estaban ya convenidas, lo que hicieron fue bajar todos los beneficios. Y ya lo vamos a explicar en detalle. O sea, el aplanamiento fue hacia abajo. En vez de respetar el aumento, lo que hicieron, y respetar los porcentajes establecidos en prima, beneficios, que se venían pagando consecutivamente, eh, que además periódicamente, que se consideran salarios, según lo establecen los distintos criterios del Tribunal Supremo de Justicia desde 1998, bueno, simple y llanamente aplanaron hacia abajo. Entonces, ¿qué están violando? Intangibilidad y progresividad de los derechos laborales, artículo 89. El principio de irrenunciabilidad, que también está en el 89.2 de la Constitución. El principio de la igualdad, el principio de la no discriminación, el principio de continuidad, el principio de justicia social y el principio de primacía de la realidad sobre la forma. La ONAPRE además, no solamente conforme con esto, mediante este acto administrativo vulneró los derechos, como ya lo he dicho, a las desmejoró en cada uno de los rubros o conceptos remunerativos indicados en la tabla. Respecto a estos regímenes, violentó la categoría de suficiencia del salario mínimo, del salario digno de los trabajadores y empleados de la administración pública, previsto en el artículo 91 de la Constitución. Pero además se voló todo lo establecido en convenciones colectivas, en actas, convenios, o sea, todo eso absolutamente
se lo voló, todo, de toda la administración pública. No respetó, no dejó títere con cabeza. Adicionalmente, violando el principio de que el trabajo es un hecho social y que gozará de la protección especial del Estado, pues simple y llanamente el acto administrativo que nosotros consideramos es nulo, de nulidad absoluta, emanado de la ONAPRE, contraría la Constitución y menoscabó principios del derecho laboral. Por ejemplo, vamos a decir lo que constituye la violación de normas legales invocadas. Artículo 1, artículo 2. Entonces, estas normas legales parcialmente que nosotros estamos planteando, porque cuando tú revisas las desmejoras, se hacen evidentes cuando haces el comparativo de las tablas anteriores, de los conceptos establecidos por prima de profesionalización. Este acto administrativo, pues, las elimina. Te pongo un ejemplo. Las primas de profesionalización para doctorado llegaban hasta el 60%, te reconocían hasta el 60% del monto de tu salario. En este momento ese 60% pasó a ser 30%. Y lo mismo pasó con quienes tienen posgrado, con quienes tienen maestría, especializaciones. Es decir, a medida que tú te preparas más y le sirves a la administración pública teniendo un doctorado, bueno, ellos te castigaron bajándote esas primas que te venían pagando consecutiva y periódicamente. Y hay una violación flagrante del derecho de estos derechos establecidos en el artículo 89. Intangibilidad, aplicaron además tabla rasa. Además, fíjate tú, ahí no solamente la violación de derechos constitucionales, sino que además si tú revisas la ley orgánica de los trabajadores, trabajadoras, pues ahí hay una gran categoría de derechos que fueron violentados por esta norma de rango sublegal. Entonces, lo más importante de todo, bonificaciones establecidas en contratos colectivos, bonificaciones establecidas que se venían pagando de manera consecutiva hace 20 años. Bueno, fueron aplanadas, eliminadas incluso. Completamente. Entonces, la desmejora para los trabajadores de la administración pública es brutal. Hace aproximadamente unos 5 o 6 días nosotros publicamos un cálculo que hizo la Oficina de Recursos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, por poner un solo ejemplo, porque tenemos también las tablas de la Simón Bolívar, de todas las universidades, del Ministerio de Salud. La cosa es tan grave que la propia ministra de Salud ordenó asumir el instructivo, pasando por encima de la convención colectiva y del acta convenio que acababan de firmar. Y eliminó una serie de beneficios para los médicos. O sea, en vez de mejorarle las condiciones a los médicos, lo que hicieron fue desmejorarlas. Y lo mismo pasó con el Poder Judicial, con toda la administración pública. Al final, ¿qué es lo que tú presumes que debe estar pasando? Bueno, que ellos buscan un aplanamiento, una estandarización de los sueldos y salarios en la administración pública, pero esa estandarización es hacia abajo. Entonces, te pongo un ejemplo. Hicimos un cuadro comparativo, por ejemplo, del bono vacacional y del impacto que tiene a final de año. Por ejemplo, bono vacacional. Hay profesores universitarios que tienen doctorado y que la afectación para cobrar el bono vacacional es de 4.000 bolívares. O sea, lo que les eliminaron, lo que nos eliminaron. O sea, aplican el aumento, pero el aumento es chucuto porque a través de las tablas te rebajaron y se ahorraron entre el 38% y el 45% fue el recorte a toda la administración pública.
Pública. O sea, que del aumento que el presidente anunció, realmente mocharon el 50% prácticamente. O sea, es una barrabasada lo que hicieron, una barrabasada. Y por supuesto que hay que reclamar porque los derechos, si no se reclaman, pues simplemente se quedan en el papel, en la tinta. Eso es lo que está pasando con el instructivo, con el famoso instructivo del ONAPRE y las tablas chucutas, que nosotros lo habíamos explicado en su momento y bueno, simple y llanamente hoy estamos viendo que después de 3 meses lo siguen aplicando y no les importa los derechos laborales de los trabajadores de la administración pública. Al final uno se pregunta, ¿qué están buscando? Que la administración pública termine de renunciar la poca gente que queda para prestarle servicios al Estado. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Un Estado mínimo? ¿Un Estado instrumento? ¿Qué es lo que están buscando? Aplicar una receta neoliberal que es realmente lo que está detrás para disminuir el tamaño del Estado. ¿Y por qué entonces, en vez de favorecer a los trabajadores de la administración pública, que ya se habían ido el 70%, y cumplir con la palabra establecida en el 91, con la obligación establecida en el 91, lo que hacen es mentirnos y engañarnos? Esa es la pregunta que nosotros hacemos. ¿Qué busca esto? ¿Disminuir por vía de abandono o de renuncia el tamaño del Estado? Para que se convierta en un Estado mínimo, porque ese es una de los pedimentos de los neoliberales, de la aplicación del paquetazo neoliberal. Muy grave lo que está sucediendo, muy grave, y nosotros estamos en la obligación de defender no solamente los derechos laborales, sino la Constitución. Al final nosotros no estamos haciendo nada más y nada menos, sino defender la Constitución.